Muy boomer. Ya, démosle nomás. Ya. Entonces, como comenzó la grabación, como ya les dije, ya les había adelantado, es la segunda ayudantía de aplicación de fisiología celular y vamos a ver los temas en este orden. Vamos a ver potencial de acción, músculo y sinapsis. ¿Ya? Mm, Entonces, comencemos. La primera parte que es potencial de acción. Tenemos la primera pregunta. Traje nuevamente una pregunta no tan agradable, las que tienen una letra. El fármaco I bloquea los canales de sodio voltaje dependientes de las neuronas. ¿Cuál podría ser uno de los efectos de este fármaco? A. Disminuye la latencia del potencial de acción. B. Aumenta la amplitud del potencial de acción. C. Aumenta el umbral para generar el potencial de acción. Y D. No genera cambios en el potencial de acción. Aquí yo creo que un minuto, un minuto, para que lo piensen y manden sus respuestas, como quieran mandarlo. Realmente si lo quieren hacer por micrófono, que sea después del minuto. ¿Ya? No sé cómo lo podemos hacer. Bueno, igual que la otra vez, pues les voy a poner el cronómetro. Perfecto. Mira, Camila respondió al tiro, como en 15 segundos. Igual si sienten que es muy poco tiempo en algún momento, díganlo por el chat y ponemos más tiempo. Da lo mismo. Ya, listo, un minuto. Hay pura C. ¿Hay alguien que diga lo contrario? Me lo puede decir por privado si no quieres ir en contra de la corriente. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, un montón de C. Mm, Entonces, efectivamente la respuesta era la C, la respuesta a la pregunta, y vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces hice un pequeño dibujo. ¿No? Proporcionalmente esto a escala está muy malo, pero se entiende bien lo que hay que mostrar. ¿Ya? Porque no son tan grandes los canales, supongo, en comparación de la neurona. Entonces, tenemos los canales de sodio voltaje dependientes que permiten entrar el sodio, ¿cierto? Principalmente para esta parte del potencial de acción que puse a la derecha. Y aquí en un zoom vemos qué es lo que hace el fármaco. El fármaco I, bloquea los canales, entonces no puede entrar el sodio. Y eso tiene ciertos efectos, ¿ya? El primero, veamos qué es lo que pasa con el umbral, que es la respuesta correcta, que es la que mucha gente o varias personas dijeron. El umbral es cierto valor, cierto potencial que hay que alcanzar para que se abran canales de sodio voltaje dependientes, de tal manera que la entrada de sodio supera la salida de potasio y se gatilla este potencial de acción. ¿Ya? Y ahí recuerden que si se supera el umbral se genera el potencial de acción, si no se supera no se genera un potencial de acción. Listo, ahí está la respuesta correcta. Pero veamos qué es lo que pasa con la latencia, con la amplitud. Bueno, la otra, nada que ver ahí. Con la latencia ¿qué es? Es el tiempo que nos demoramos en alcanzar el potencial de acción, ¿cierto? Y, eh, ¿cómo decirlo? Si es que tenemos menos canales de sodio, voltaje dependientes, para que entre el mismo sodio que genere un cambio en el potencial de la membrana, vamos a necesitar más tiempo, ¿cierto? Porque hay menos canales disponibles. Por eso la latencia aumenta y no disminuye como sale acá. La latencia aumenta. Y en cuanto a la amplitud, si es que tenemos canales bloqueados y entra menos sodio,
ahí recuerden siempre la fórmula mágica, la mejor fórmula de fisiología celular: potencial de membrana potencial es igual a potencial intracelular menos extracelular. Si entra menos sodio al intracelular, el potencial de membrana alcanzado va a ser menor. Entonces esto va a disminuir, ¿ya? Va a ser una amplitud menor, un poco menor. Ahí estarían explicadas todas las alternativas. ¿Hay alguna duda respecto a alguna? Sí, pero no más bien con la alternativa, sino con lo de latencia. ¿La latencia se contaba desde que se aplica el estímulo o desde que se alcanza el umbral? No. Según yo tengo entendido, es desde que se aplica el estímulo. No sé qué dice el Miguel, el chino. Ya, le gracias. Yo también estoy de acuerdo con que se aplica desde el estímulo. Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Antes de ir al siguiente. Ahí. ¿Latencia es hasta el umbral? Mira, Gabriel Herrera pregunta, ¿latencia es hasta el umbral o hasta el pic? Latencia es el tiempo que se demora en alcanzar el umbral para generar el potencial de acción, ¿ya? O sea, esto que tienen aquí, lo que ven en esta foto, en este potencial de acción, si tuviera mayor latencia, se desplazaría un poquito a la derecha y se generaría el potencial de acción. Menor latencia, más hacia la izquierda. Igual se va a ver en algunas imágenes que tenemos más adelante. Pero es para generar el potencial de acción, no para llegar a este punto. ¿Alguna otra antes de seguir? Parece que no. ¿Ya? Y aquí igual, al igual que en la ayudantía anterior, este ejemplo que está aquí es un ejemplo real. ¿Ya? Se lo digo muy a la pasada, esto da lo mismo, no se lo aprendan, no importa. Pero es lo que pasa con la lidocaína, que es un anestésico, igual se usa para otras cosas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si es que bloqueamos estos canales de sodio, no se genera el potencial de acción, disminuye la amplitud, la latencia, y se usa para las fibras que transmiten el dolor. ¿Ya? Lo usan se usa para otras cosas. Igual lo van a ver un poco más en neurociencias, todo eso, pero solo un comentario rápido, que es un ejemplo real. Entonces, siguiente pregunta. Eh, Igual, en todo caso, esta lidocaína animal lo saqué de una página de veterinaria, pero se usa en humanos también. Una neurona se encuentra en un medio en que las concentraciones de sodio extracelular son significativamente mayores respecto a condiciones normales. ¿Cuál de los siguientes podría ser una de las consecuencias de este medio en el potencial de acción de la neurona? A. No influye en el potencial de acción al no afectarse directamente los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. B. Aumenta la latencia del potencial de acción respecto a condiciones normales. C. Disminuye la latencia del potencial de acción respecto a condiciones normales. D. Disminuye la amplitud del potencial de acción respecto a condiciones normales. Entonces aquí hay un poco más de texto, así que yo creo que 1 minuto 20, por ahí. Si sienten que es muy poco, lo dicen, y listo. Y hoy están respondiendo al tiro. Bueno, igual un minuto por si acaso, un minuto. Es similar al anterior en todo caso, pero no es lo mismo. Ahí está. Ya estaríamos. Veo que hay casi puras C y por directo me enviaron una D. Así que vamos a ver cuál es. O sea, por directo, no sé cómo se dice, pero por mensaje no público. Ya. Efectivamente es la C, y veamos por qué. ¿Ya? ¿Por qué disminuye la latencia del potencial de acción respecto a condiciones normales?
quizás estaba muy fácil o han estudiado mucho. Y eso es bueno, que lo hayan contestado tanto. Entonces aquí usé el programa que ustedes les compartieron para ver potenciales de acción, para mostrarlo simplemente, después explicamos por qué. ¿Qué tenemos? Si vemos de derecha a izquierda, los potenciales de acción son medios que tienen cada vez más sodio afuera, ¿ya? Y el sodio intracelular lo mantuve constante. Entonces, solo viendo la imagen, ¿qué podemos ver? Que a medida que aumenta el sodio extracelular, va aumentando la amplitud del potencial de acción, ¿cierto? Que este punto que está aquí, ¿cierto? Va aumentando. ¿Y qué otra cosa pasa? Disminuye la latencia, porque si ven aquí, se demora todo esto, y luego las curvas se van haciendo más pronunciadas, más verticales. No son verticales, pero cada vez más. ¿Ya? Si ven esta parte de aquí. Entonces, veamos, ¿por qué pasa eso? Porque, ¿por qué es la C? ¿Por qué no es la D? ¿Por qué no es la B? Bueno, visualmente ya lo tenemos, pero si tenemos un cambio en la concentración de sodio extracelular, ustedes siempre recuerden esto, ¿ya? Lo que pasa es que aumenta nuestro potencial de equilibrio del sodio. Aquí cambiamos las condiciones del medio, ¿ya? No es como si tenemos cambios transitorios en las concentraciones de iones, no es que haya un nuevo potencial de equilibrio todo el rato. Aquí es un medio distinto, y por eso hay un potencial de equilibrio distinto. Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, al aumentar el sodio extracelular, lo que pasa es que este logaritmo se va a hacer más grande. Este potencial va a ser más grande. Y la fuerza electromotriz, que es lo que hemos visto ya en algunas ayudantías anteriores, va a ser más negativa, ¿ya? Porque este potencial de equilibrio va a ser más grande. Entonces la fuerza para que entre el sodio va a ser mayor, el sodio va a entrar más. Y si entra más rápido, entonces la latencia disminuye y la amplitud aumenta. ¿Ya? No, sí, la latencia disminuye y la amplitud aumenta. Ya, y por eso no es la D. ¿No sé si quedó claro eso? ¿Hay alguna duda? No caché el tema del potencial de equilibrio del sodio. Ya, ¿alguna otra? La persona que marcó D, ¿le quedó claro por qué no era la D y por qué sí era la C? Ya, primero el tema del... tomar el chat. Ya, me dijo que sí, perfecto. El tema del potencial de equilibrio del sodio. ¿Qué parte en específico? O repito todo. ¿No te quedó claro por qué cambia? ¿En qué influye que cambie? ¿Eso en qué influye que cambie? ¿No era el potasio el más permeable? Sí, pero en este caso en particular, para lo que tienes que pensar es que en un potencial de acción, lo que transitoriamente en esta parte de aquí, aumenta la entrada de sodio, ¿cierto? Porque se abren los canales de sodio voltaje dependientes. En condiciones normales, condiciones basales, sí es más permeable al potasio, pero aquí la entrada de sodio supera por harto a la salida de potasio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implica que el potencial de equilibrio del sodio aumente? Que en esa situación en que tú tienes que los canales de sodio voltaje dependientes se abren, en ese momento en específico, no en cualquier momento, va a entrar con más fuerza, ¿ya? Esa es la importancia. No sé si te queda claro o lo explico de otra manera o es otra cosa la que no entendiste y dije puras cosas nada que ver. No, sí, creo que sí, caché. Gracias. Ya. Igual si te quedas dando vueltas y qué sé yo, lo puedes, y no sigues sin entenderlo, lo podemos ver al final. ¿Alguna otra duda antes de pasar a la última de potencial de acción? Yo tengo una duda de cómo se mide la amplitud, como desde el potencial de reposo hasta el pic que tiene. ¿Esa es como la amplitud? Sí, sí. Y ahí se podría decir como que aumenta la amplitud, siendo que igual como que aumenta el potencial de reposo.
¿o no? Como que hay una gran diferencia de amplitud como a medida que cambia el extracelular, como la concentración. No sé si Sí, se entiende. sí, entiendo perfectamente lo que está diciendo. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo su compañera es que al aumentar la concentración de sodio extracelular, también cambia el potencial de equilibrio, ¿cierto? Que es lo que se ve aquí abajo. Em, y que conteniendo eso en cuenta, si podríamos decir que aumenta la amplitud o no. Em, Mira, según yo, no sé qué dice el Miguel y el chino, según yo sí. Ya en el fondo, para efectos de prueba y cosas por el estilo, aumenta amplitud, como lo ven es que llega más arriba en este gráfico. ¿Ya? Y, y algo a lo que no me quiero meter, no se lo tomen tan en serio, pero el cambio de potencial de membrana, pensándolo de manera matemática, tiene factores, involucra la permeabilidad, ¿cierto? Involucra la permeabilidad y el potencial de equilibrio no considera la permeabilidad. Entonces, pensándolo así a la rápida, a mí se me hace que ese cambio en potencial de equilibrio y ese aumento de la fuerza electromotriz va a ser más importante. A pesar de que esto aumente un poquito, em, va a aumentar la amplitud, porque esto que está aquí no está multiplicado por ninguna permeabilidad, y la permeabilidad del sodio no es muy alta. Pero no sé qué piensan sobre eso, el Miguel, el chino. Yo estoy de acuerdo con lo último que explicaste. Al final, en reposo, la permeabilidad del sodio no pesa tanto. No como cuando se está gatillando el potencial de acción y se empiezan a activar los canales de sodio dependientes de voltaje. Que ahí sí va a pesar más y va a generar una amplitud más grande, porque al final, cuando estamos a un mayor potencial de membrana, va a haber más probabilidad de que se abran los canales de sodio y voltaje dependiente. Y va a ser mucho más permeable que en los otros casos, simplemente por la probabilidad de que se abran los canales. No sé si me explico. Sí, sí entendí. Gracias a los dos. Entonces no hay nada en el chat, vamos a ver la última pregunta. Aquí hay un potencial de acción, lo pinté con unos colores, le puse número 1, 2, 3, 4, ¿ya? Para que lo vean un rato, piensen, ¿qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4? Igual después en la pregunta repito la imagen, pero quizás no se vea tan bien, como la puse más chica. Ya. Entonces la pregunta es la siguiente. Respecto a la imagen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. En 3 comienza la apertura de canales de potasio dependientes de voltaje. B. En 3 comienza la inactivación de canales de sodio dependientes de voltaje. Ya, esto es 3, en esta parte del potencial de acción. C. En 4 no se puede generar un nuevo potencial de acción independiente de la corriente aplicada. Y D. En 3 no se puede generar un nuevo potencial de acción independiente de la corriente aplicada. Ya, entonces aquí nuevamente un minuto, no sé, un minuto 20, a menos que me empiecen a poner la respuesta al tiro como la otra vez. Mm, ya sí. Ya demos entonces, por si alguien lo quiere pensar, unos, no sé, unos 30, 40 segundos. Ya, tengo la... no, perfecto. Ya,
Entonces, vamos a ver la alternativa correcta. Dijeron puras D, ya nadie dijo algo distinto. Y si alguien piensa algo distinto, me lo pueden enviar por privado, si quieren. Entonces, era la correcta, la que dijeron, la alternativa D. En 3 no se puede generar un nuevo potencial de acción independiente de la corriente aplicada. La que más me importa que se entiendan por qué no son las de arriba, ¿ya? Porque me suena a que ha sido preguntado en algún momento. No esto mismo, no una pregunta copiada, pero son temas que a veces tienen equivocación. Entonces, para la A y la B, en el cuanto a los canales de sodio dependientes de voltaje, de potasio dependientes de voltaje, lo que tienen que recordar es esta imagen, la que yo la saqué de sus clases, creo, no recuerdo, pero siempre tengan en cuenta esto, que en cuanto a la primera, canales de potasio dependientes de voltaje, sí se empiezan a activar antes de la repolarización, pero no es significativo. ¿Ya? Ven que está un poco levantado, pero no es suficiente para que la salida de potasio supere a la entrada de sodio. ¿Ya? Entonces esta la sacamos por eso. La B, la inactivación de canales de sodio. Aquí lo mismo. Vean que hay un pequeño desfase en estos dos gráficos y la inactivación comienza un poco antes. Obviamente es mucho más significativa y considerando la activación de los canales de potasio, es mucho más significativo esas dos cosas en la fase de repolarización. ¿Ya? Pero empieza a ocurrir antes. Ahí siempre recuerden que los canales de sodio, voltaje dependientes, tienen un estado abierto, un estado cerrado, un estado inactivo. ¿Ya? En cuanto a la alternativa C y D, ahí lo único que tenían que tener en cuenta era el tema de lo que es un periodo refractario y distinguir, como lo hicieron bien, entre absoluto y relativo. ¿Ya? Ahí el periodo refractario absoluto es el que no se pueden generar nuevos potenciales de acción sin importar el estímulo que se aplique, y el relativo es cuando se puede, pero el mismo estímulo que antes me generaba un potencial de acción, al aplicarlo en este periodo, ese mismo estímulo genera un potencial de acción menor. ¿Ya? Y eso ¿por qué ocurre? Ocurre porque en el periodo refractario relativo hay canales de sodio dependientes de voltaje en estado inactivo, pero también hay otros que ya están en estado cerrado, entonces pueden volver a abrirse. Y si tenemos un estímulo suficiente que supere el umbral, podemos generar un nuevo potencial de acción. Y esa es la razón. Así que esas serían las preguntas de potencial de acción. No sé si queda alguna duda respecto a esta. Parece que no. Igual, como les dije, si algo les queda dando vuelta, lo podemos ver al final, cuando terminemos con todos los ejercicios. Ya. Viene el chino. Chino, ¿vaya a compartir tú o te comparto yo? Bueno, si compartís tú, bacán. Dale. Ya, Carlos. Entonces vamos a ver ahora el tema de músculo esquelético, o sea, de músculo. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, respecto a la relajación del músculo esquelético, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. A, ocurre por acción de la acción calcio-TPase del retículo sarcoplasmático. B, involucra los receptores nicotínicos. C, los canales de calcio asociados a receptores de renadina permanecen abiertos. Y D, el calcio debe salir hacia el extracelular. Vamos a dar un minutito, si quedan cortos, me dicen.
Entonces, efectivamente, están marcando la A. Por personas. Ya, ok. Entonces, veamos la correcta. Ya, entonces, efectivamente, como algunos marcaron, era la alternativa A, y que tiene que ver con que ocurre la relajación del músculo esquelético, va a ocurrir por la acción de la calcio TPase al retículo sarcoplásmico, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ya, vamos a ver un poco el proceso. Entonces, primero tenemos que se va en la neurona, digamos, presináptica, la neurona que inerva al músculo, se va a liberar acetilcolina en la zona de la placa motora, que es la zona del fondo donde se hace la sinapsis entre la neurona y la fibra muscular. ¿Ya? Esto va a provocar que bueno, se activen los receptores nicotínicos, que son canales, y que van a abrirse y van a permitir aumentar la conductancia principalmente de sodio, ya igual de otros iones, pero principalmente de sodio. ¿Qué va a provocar esto? Lo que va a provocar es que se va a despolarizar el sarcolema de esta placa motora y se va a propagar este potencial de acción a través del sistema túbulo T al resto de toda la fibra muscular. ¿Qué es lo que ocurre? Ya, entonces, este se va a propagar el potencial de acción y se van a activar unos receptores de dihidropiridina, ya que son sensores de voltaje. En el fondo ven si es que hay o no un potencial de acción, digamos, en el sarcolema. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Que estos receptores de dihidropiridina van a activar de forma mecánica, importante, de forma mecánica, a los canales de calcio asociados al receptor de renadina, ¿ya? Que es como ese resorte que se ve en la imagen. Una vez abiertos estos receptores de renadina, se van a liberar grandes cantidades de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia, digamos, el citoplasma de la fibra muscular, ¿ya? Ocurriendo que en el fondo el calcio se una a las troponinas y se genere el proceso de contracción que vamos a ahondar un poco más adelante. ¿Qué es lo que ocurre después? Se va a repolarizar la membrana, se revierte este cambio del sensor de voltaje, de este como resorte que activa mecánicamente, haciendo que en el fondo se cierre el canal de renodina, pare en el fondo de salir calcio desde el retículo, y luego todo ese calcio que quedó en el citoplasma va a volver al retículo mediante esta bomba calcio ATPasa que va a concentrar de nuevo todo el calcio al retículo sarcoplásmico. Y eso va a provocar que en el fondo que termine la contracción. Ahora sí, ¿podemos volver un poco a la alternativa? Ya, entonces, efectivamente ocurre por la calcio ATPasa al retículo sarcoplásmico. La relajación no tiene que ver con los receptores nicotínicos, sino que eso tiene que ver con el proceso de la contracción propiamente tal y no de la relajación. Luego, los canales de calcio asociados a receptores de ranodina permanecen abiertos. Esto es falso. Es por lo que, dado que es necesario que estos canales se cierren para poder, en el fondo, generar la relajación, y que el calcio tenga que salir hacia el extracelular, esto también es falso porque el calcio no sale hacia el extracelular, sino que vuelve a entrar al retículo. ¿Ya? Si tienen dudas, obviamente pueden ir preguntando. Dale con la siguiente si que no hay dudas. Ya. Segunda pregunta, respecto al ciclo de formación de puentes entre los filamentos gruesos y delgados en el músculo esquelético, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Ojo, falsa. Ya, primero, A, la unión del ATP a la cabeza miosina provoca que ésta pierda su afinidad por la actina. B, el ATP se hidroliza después del golpe de fuerza. C, la hidrólisis del ADP produce un cambio conformacional en la miosina. Y D, la miosina en la que hidroliza el ATP, pues tiene actividad ATPasa. ¿Cuál de estas siguientes es falsa? Un minuto.
Ya aparece aquí, creo que hubo una confusión y quiero entender por qué. Ya, veamos la correcta. La mayoría marcó la D. O sea, creo que solo marcaron la D. Creo que no sale la correcta, ¿sí? Mm, Proyectalo de nuevo. Estoy casi seguro que es porque lo proyectaste mientras estábamos cambiando las diapos. Dale, sí puede ser. Sí. De hecho, debe ser. Sí. Mm, falta aquí. Sí, ahí está. O sea, es la siguiente de esa. Ahí está. Ya. La correcta, o sea, la que era falsa, es la letra C. Pero entiendo por qué marcaron la B, creo que hubo un problema en la construcción de la pregunta. Ya, entonces, ya, que en el fondo, como es un siglo, puede que parezca un poco confundente el tema de la B, ya, pero primero vamos a explicar esto y luego vamos a la alternativa. Ya, entonces, primero, nosotros partimos del fondo desde arriba, que es como el estado de reposo, por decirlo así. ¿Ya? En ese estado, la miosina va a tener el ATP ya hidrolizado. ¿Ya? ¿Qué va a permitir esto? De que se genere una afinidad entre la cabeza de miosina y, y la fibra en el fondo de actina. ¿Ya? Luego, para generar la contracción propiamente tal, se va a generar este power stroke, que es como el golpe de fuerza más o menos, liberando el fosfato del ADP en el fondo. ¿Qué es lo que ocurre acto siguiente? Se libera el ADP, lo que genera que en el fondo esté como disponible en fondo de nuevo la miosina para recibir otro ATP, y al unirse al ATP se cambia la afinidad de la cabeza de miosina por la actina, lo que va a provocar que en el fondo que se libere, digamos, como esta unión. Y termina el proceso con la hidrólisis del ATP para empezar todo de nuevo. ¿Ya? En el fondo, desde esta secuencia, el golpe de la hidrólisis del ATP es después del power stroke, pero si lo miramos de una forma cíclica, también se podría entender de que en el fondo la hidrólisis del ATP como que ya está de antes que el power stroke. Entonces, volviendo a la alternativa, es como que se produce el problema con la letra B, que es como la que la mayoría marcó, porque claro, como es un ciclo, en el fondo el después, claro, yo entiendo el después como entendiendo el ciclo partiendo con el ATP hidrolizado, pero claro, cuando se hidroliza el ATP es en verdad como en el último paso para volver como al estado de reposo. ¿Qué es lo que sí ocurre? Que la C sí es falsa porque en el fondo la hidrólisis del ATP no produce un cambio conformacional en la medicina porque el ATP no se hidroliza, el que se hidroliza es el ATP, ¿ya? Y el que permite como que se genere este estado de alta afinidad entre la miosina y la actina, ¿ya? Respecto a las otras afirmaciones, ya que la unión del ATP a la cabeza de miosina provoca que esta pierda la afinidad con la actina, efectivamente esto es verdadero, es lo que, en el fondo, que se une el ATP es lo que genera que se separe básicamente la miosina y la actina. Bueno, que el ATP se hidroliza después del golpe de fuerza, en el fondo lo que ya conversamos. Y con respecto a la letra D, que la miosina es la que hidroliza el ATP, pues tiene actividad ATPasa, esto también es efectivamente así. Ya, no sé si quedaron dudas, si se entendió bien por qué no era la B, o también por qué se produjo la confusión. Igual, obviamente, pueden dar las preguntas más adelante, no hay ningún problema. Sí se entiende. Ya, bacán. Entonces, sigamos a la siguiente. Ya, entonces, el proceso de excitación-contracción en el músculo esquelético presenta algunas diferencias con la excitación-contracción del músculo cardíaco. ¿Ya? Una de estas es que en este último, A, hay entrada de calcio desde el extracelular, B, se activan mecánicamente los canales asociados al receptor de renodina, C, se abren canales nicotínicos que permiten la entrada principalmente de sodio, D, no hay canales asociados a receptores de renodina. Un minutito.
Entonces, veamos la correcta. Varios marcaron la letra A, que efectivamente era la correcta. ¿Ya? Veamos un poco el proceso de la contracción del músculo cardíaco y de ahí volvemos a la alternativa. Ya, entonces, en el fondo hay como algunas diferencias que vamos a ir como haciendo hincapié entre la contracción del músculo cardíaco y la contracción del músculo esquelético, que el proceso es más o menos el mismo, pero hay como algunas diferencias clave. Ya, entonces primero, igual que en el músculo esquelético, tiene que haber un potencial de acción que en el fondo genere como que hay un cambio de la polaridad de la membrana. ¿Cuál es la diferencia? Que este cambio de polaridad en la membrana lo que va a generar es que, si bien en el músculo esquelético se generaba la activación de los sensores de dihidropiridina, aquí lo que va a hacer es que estos canales van a generar la apertura de canales de calcio. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Al entrar el calcio al citoplasma en el fondo del músculo cardíaco, va a generar la apertura de estos mismos canales de receptores de renadinas que están en el retículo sarcoplámico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el músculo esquelético la activación es mecánica, o sea, el receptor de dihidropiridina mecánicamente abre el canal asociado a renadina, y en el músculo cardíaco la activación va a ser como, digamos, por un cambio de voltaje, ¿ya? Por una entrada de calcio que va a generar salida de calcio desde el retículo sarcoplámico, que en el fondo este concepto como de liberación de calcio inducida por calcio, ¿ya? Esa es como la idea. Esa es la diferencia, que en el músculo esquelético la activación sea por canales de sodio y aquí es canales de calcio. ¿Ya? Luego el proceso sigue un poco similar, al fondo se libera el calcio, este calcio se une al complejo de troponina, se va a generar la contracción, igual como ya vimos, y luego van a pasar dos cosas. ¿Ya? Va a entrar calcio al retículo, también por la bomba calcio tireasa, pero también hay calcio que va a salir hacia el extracelular. Como hay calcio que entró, hay calcio que tiene que salir, ¿ya? Y ese calcio va a salir a través de un intercambiador sodio-calcio. Y que luego la gradiente del sodio se va, en el fondo, a volver como al equilibrio por la bomba sodio-potasio que usted ya bien la conoce. Eso con respecto a la contracción cardíaca. Vamos al cómo era la apertura de canales de calcio del retículo. Ya. En el músculo cardíaco es por entrada de calcio y en el músculo esquelético es una activación mecánica. Así se abren los canales de calcio del retículo. ¿Ya? Dale, volvamos a la alternativa. Ya, entonces, efectivamente, como dice la letra A, hay entrada de calcio desde el extracelular, no, que eso es una diferencia súper relevante respecto al músculo esquelético. B, se activan mecánicamente los canales asociados al receptor de renodina. Esto es falso porque donde se activan mecánicamente es en el músculo esquelético y no en el cardíaco. C, se abren canales nicotínicos que permiten la entrada principalmente de sodio. Esto también es falso porque se abren canales que permiten la entrada de calcio principalmente. Y que no hay canales de renina, eso también es falso porque están en los dos. No sé si hay alguna duda o está... Igual, como bien dije, si van surgiendo dudas, podemos volver. Hacemos nomás entonces a la siguiente. Ya. Entonces, la última pregunta de músculo. Bien, dentro de los factores determinantes de la fuerza de contracción encontramos, excepto, ya, frecuencia de estimulación nerviosa, B, el tipo de fibra muscular, C, el tipo de neurona presináptica, D, reclutamiento de neuronas motoras.
¿Vamos a la correcta? Ya, entonces, los principales determinantes de la fuerza son tres, ya que son como bien claros. Primero, la frecuencia de la estimulación nerviosa, que también vamos, obviamente todo esto lo vamos a revisar. B, el tipo de fibra muscular. Y D, el reclutamiento de unidades motoras. El tipo de neurona presináptica no tiene que ver o sea, como directamente con la fuerza, sino que la influencia, digamos, de las neuronas tiene que más que ver como con el reclutamiento de las unidades motoras, ya que ahora vamos a ahondar un poquito en eso. Démosle. Ya, entonces, respecto a de la frecuencia, en el fondo, ya, primero tenemos como, ya que nosotros con un estímulo, en el fondo vamos a generar una contracción, ¿ya? Que es ahí donde lo que dice el one twitch, ¿ya? Para que quede claro, las flechas negras son como el estímulo, digamos, como nervioso, ¿ya? Entonces, en el fondo, si nosotros generamos este estímulo, se genera esta contracción, y si esperamos a que se relaje completamente y generamos otro estímulo, vamos a generar, por decirlo así, la misma contracción, de misma amplitud, en el fondo la misma magnitud, fuerza de la contracción. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no esperamos a que se relaje completamente la fibra y generamos otro estímulo, estos estímulos, las contracciones se van a sumar, ¿ya? Que son ahí cuando dice que se suman los twitch. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros vamos como sumando y sumando estímulos, como disminuyendo el intervalo entre estímulos, vamos a ir generando cada vez una fuerza, por decirlo así, mayor, una amplitud mayor de contracción, de tensión en verdad, hasta que lleguemos a un punto de tensión máxima, ¿ya? Que es lo que vemos en el fondo en los gráficos de abajo, que en el gráfico de la izquierda tenemos como el tétano, o sea, la contracción tetánica como no funcionada, que son como no tan seguidos los estímulos, y cuando ya son con intervalos muy pequeños entre estímulos, se va a generar este como tétano completo, ya que en el fondo la fibra muscular va a poder llegar a la tensión máxima y luego se va a fatigar probablemente, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con lo que respecta a la frecuencia de la estimulación nerviosa. Ese es como el primer determinante de la fuerza muscular. Vamos a la siguiente. Ya. Ya. El segundo determinante importante de la fuerza muscular va a ser el tipo de fibra, ¿ya? Que nosotros vamos a tener como principalmente fibras rojas y fibras pálidas, ¿ya? Y dentro de las fibras rojas vamos a tener las tipo 1, en las rojas las tipo 2A, y las pálidas van a ser las tipo 2B básicamente, que van a tener características distintas, ¿ya? Primero, las fibras lentas tipo 1, que son las rojas, en el fondo, estas van a ser, bueno, efectivamente, más lentas que las tipo 2, ¿ya? Y que tienen que ver, que esa como rapidez de la fibra tiene que ver con la isoforma de la miosina que tienen, ¿ya? En el fondo, la de las fibras lentas, la hidrólisis de la ATP es más lenta, y por lo tanto, la contracción es más lenta, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene esta fibra roja? Bueno, son rojas porque tienen muchas mitocondrias y porque hay mucha densidad capilar, lo que va a generar que tengan alta capacidad oxidativa, ¿ya? Y la energía en el fondo se va a obtener por este mismo como mecanismo oxidativo. ¿Qué provoca esto? ¿Qué consecuencia funcional tiene esto? Que son resistentes a la fatiga. En el fondo, como tienen muchas mitocondrias, mucha como sangre llegando todo el rato porque tienen alta densidad capilar, son mucho más resistentes a la fatiga respecto a las fibras blancas que tienen, bueno, menos de esto. Además, bueno, como otra característica así muy importante, que es, tienen menor diámetro, y bueno, ahí se ve en el fondo y también que la fuerza que generan es menor. Si ven, la escala es distinta. Por ejemplo, en la tipo 1 está en 2G, y en la tipo 2A está en 10G, ¿ya? Entonces como 5 veces más fuerte, por decirlo así. Ya, con respecto al tipo 2, que son las fibras pálidas, estas van a tener, de nuevo, el cambio de rapidez por la isoforma de la miosina, que va a hidrolizar rápidamente la ATP. Son pálidas porque en el fondo tienen menor cantidad de mitocondrias y también tienen menos como densidad capilar, por lo que entonces tienen menos capacidad oxidativa. ¿Y en de nuevo, qué consecuencia funcional tiene esto? En que se fatigan muy rápido. O sea, en el fondo son muy fuertes, son rápidas, pero se fatigan rápido. En cambio, las otras son lentas y se fatigan lento, o no se fatigan derechamente. ¿Ya? Y como podemos ver, las escalas son incluso mayor. En las pálidas, las tipo 2B, la escala está en 50G. O sea, son, no sé, 25 veces más fuertes que, por decirlo así, que una fibra tipo roja, ¿ya? Lo cual es una característica como súper relevante. Y la parte C, la parte de abajo, vemos en el fondo
la fatigabilidad, y vemos que cuánto aguantan, digamos, las fibras tipo 1, que aguantan, no sé, de forma casi como indefinida, las tipo 2A, que son como unas fibras, entre comillas, mixtas, por decirlo así, tienen como características un poco de una, un poco de otra, y ya vemos las tipo 2B que se fatigan muy rápidamente respecto de las otras dos tipos de fibra. Y el último punto, a la siguiente, es la unidad motora. ¿Ya? Que la unidad motora tiene que ver, bueno, a ver, la unidad motora significa que hay como una neurona, digamos, que inerva a varias, digamos, fibras musculares. ¿Ya? ¿Qué es lo que es relevante de esto? Que estas fibras musculares no son, digamos, como un fascículo, sino que están dispersas por todo el músculo. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? De que la contracción de una unidad motora va a generar una contracción, digamos, como débil de todo el músculo, un poco de todo. Entonces, si nosotros queremos que haya una contracción fuerte del músculo, por ejemplo, para, no sé, saltar, algo así, lo que nosotros necesitamos hacer es reclutar más unidades motoras. ¿Ya? Algunas características de la unidad motora es que en la unidad motora todas las fibras son del mismo tipo, o sea, si son todas pálidas, todas pálidas. Si son todas tipo 1, todas tipo 1. ¿Ya? Eso es relevante. Como ya dijimos, la cantidad de fibras musculares por unidad motora varían, y eso va a depender como el tipo de músculo. Por ejemplo, en el cuádriceps hay unidades motoras que tienen muchas fibras musculares, no sé, 1000 fibras musculares, algo así. Y, por ejemplo, en la mano tenemos muchas unidades motoras, pero que tienen pocas fibras musculares cada una. Que esto permite que en el fondo nosotros en la mano podemos tener mucha más precisión en cómo vamos activando la unidad motora, por lo que tenemos mucha más precisión en el control de la mano, lo que en la mano es útil, pero en la pierna, como en el fondo nosotros necesitamos como para extender el cuádriceps, por decirlo así, las unidades motoras pueden tener muchas fibras musculares y eso no tiene como consecuencias, digamos, funcionales. Otra característica como súper relevante tiene que ver con el principio del tamaño, que en verdad es un concepto aparte, que en el fondo a menor tamaño de la unidad motora va a ser más rápido reclutarla, ¿ya? Eso tiene que ver con, y que eso obviamente tiene consecuencias de nuevo como en la funcionalidad de los órganos. Ya, no sé si queda alguna duda con lo que es músculo. ¿Cómo fue eso que dijiste de que son todas iguales como en una unidad motora, las fibras? Ya, es que en el fondo, ya, tenemos los tipos de fibras, ¿cierto? Tenemos las fibras rápidas, tenemos las fibras lentas, ¿ya? Digamos las tipo 1, por ejemplo, las rojas, que son las lentas. En la unidad motora, como una neurona va a inervar como distintas como fibras musculares, en la unidad motora solo va a haber un tipo de fibra. O sea, si por ejemplo una neurona inerva en una unidad motora a fibras rojas, va solo a inervar fibras rojas. Y si en ese mismo músculo también, por ejemplo, hay fibras pálidas, eso las va a inervar otra unidad motora, que va a inervar solo fibras pálidas. Eso es como lo que me refiero. Ya, muchas gracias. Bueno, no sé si otra dudita. En la unidad motora, dame un segundo. En las unidades motoras pequeñas, la neurona es más pequeña también, ¿cierto? ¿Eso no haría que el tipo de neurona presináptica importe también? Sí, sí, en el fondo sí igual es relevante porque también cambia un poco el diámetro de la neurona, porque igual la pregunta tenía como un atado ahí, pero en el fondo los determinantes como más relevantes de la fuerza muscular tienen que ver con la, con la cantidad y tipo de unidad motora, y con, en el fondo, lo que ya vimos como la frecuencia de descarga y también y el tipo de fibra. Pero sí, igual tendría que ver de forma un poco más indirecta, por decirlo así. Vale, no sé si vamos a pasar con el otro tema o quedan más dudas. Ya, démosle con sinapsis. ¿Podéis volver a compartir? Por favor, que cambie las preguntas. Ya. En la neurona presináptica, ¿cuál es uno de los mecanismos de regulación farmacológica que permite aumentar la concentración del neurotransmisor en el espacio sináptico?
A, el bloqueo de los canales de calcio dependiente potencial. B, la activación de los mecanismos de remoción de calcio al terminal, por ejemplo, la calcio ATPase hacia la membrana plasmática. C, el bloqueo de la remoción de neurotransmisor por los transportadores presinápticos. D, el bloqueo de los receptores postsinápticos. Ahí tienen un minutito para responder esta pregunta. Ya, podríamos pasar a ver la respuesta correcta. Y efectivamente, como la mayoría marcó, es la C, es el bloqueo de la remoción de neurotransmisor por transportadores presinápticos. Si podéis avanzar un poquito. Ya, acá tenemos ¿no es cierto? Acá tenemos una sinapsis con la neurona presináptica y la neurona postsináptica. La alternativa A hablaba de bloquear los canales de calcio en la neurona presináptica, cosa que disminuiría la liberación de las vesículas sinápticas, cosa que si bien podría eh, disminuir la concentración de... Ah, espérate, hazte para atrás. Cosa que disminuiría, ¿no es cierto?, la concentración del neurotransmisor en el espacio sináptico, porque no estaríamos liberando neurotransmisores. Como podemos observar en la figura, los neurotransmisores, y como saben ustedes, los neurotransmisores al ser liberados al espacio sináptico se van a unir al receptor de la vesícula de la neurona postsináptica, pero los que se encuentran en el espacio sináptico van a ser degradados. Estos son degradados básicamente dependiendo de si son neuropéptidos o neurotransmisores de moléculas pequeñas mediante diferentes mecanismos que ¿no es cierto?, vieron en las clases. Y entonces una inhibición en la degradación de estos neurotransmisores que están en el espacio sináptico aumentaría la concentración de estos en este espacio, ¿no es cierto? Si podéis devolverte. El bloqueo de los receptores postsinápticos podría aumentar la concentración en el espacio sináptico, pero al fin y al cabo terminarían siendo degradados porque la maquinaria de degradación de estos neurotransmisores seguiría funcionando. Entonces, si lo pensamos como en el momento, quizás sí habrían más receptores en el momento porque no se estarían uniendo o sea, habría más neurotransmisores porque no se estarían uniendo los receptores postsinápticos, pero al fin y al cabo igual terminarían siendo degradados eh, por estas enzimas. Y la activación de los mecanismos de remoción de calcio del terminal sería lo mismo que bloquear los canales de calcio dependientes de voltaje, al fin y al cabo. Disminuiría la concentración del neurotransmisor en el espacio sináptico. No sé si hay alguna duda en esta pregunta. La mayoría la tuvo correcta. No sé si se entendió por qué no era la D. Ya, avancemos nomás. Cualquier cosa pueden escribir por chat, no hay atado. Ya, esta pregunta yo creo que es como la más difícil de sinapsis. Y bueno, ante un aumento de la frecuencia de los potenciales de acción, desde 1 a 10 eventos por segundo, siendo la liberación del neurotransmisor en una neurona presináptica. Siendo el evento la liberación del neurotransmisor en la neurona presináptica, la respuesta de la neurona postsináptica va a ser un aumento de la amplitud de la respuesta postsináptica directamente proporcional a un aumento de la frecuencia, una suma temporal de los potenciales postsinápticos evocados solo a frecuencias mayores de 6 Hz, una suma espacial de los potenciales postsinápticos a las mayores frecuencias, una suma de potenciales postsinápticos y los receptores postsinápticos son metadotrópicos sobre 10 Hz. Acá es relevante que los Hz son básicamente los eventos por segundo. Tienen ese mismo significado.
No sé si hay más respuestas, láncense nomás. Si alguien opina que es una alternativa diferente a la C. Porque esta es una pregunta que por lo menos según yo es de las más difíciles. Es la más difícil que hay acá, porque tiene un dato que probablemente no lo sabían, para justificarlo. Ya, pasemos a ver la respuesta correcta nomás. Bueno, la respuesta correcta es una suma de potenciales postsinápticos y los receptores postsinápticos son metabotrópicos sobre 10 Hz. Y bueno, la imagen que viene no ayuda mucho, así que la voy a explicar, de vuelta, la voy a explicar como acá mismo. Ya, la letra A. Un aumento de la amplitud de las respuestas postsinápticas directamente proporcional al aumento de la frecuencia. Podría ser, pero no nos especifica, no nos da, no nos especifica, porque si lo pensamos, 10 eventos por segundo significa que habrían potenciales de acción cada 100 milisegundos. Y los receptores ionotrópicos, por ejemplo, los potenciales de los receptores ionotrópicos son muy rápidos, duran hasta 5 milisegundos. En cambio, los potenciales de los receptores metabotrópicos duran como mínimo 200 milisegundos hacia arriba, porque si lo pensamos, los receptores metabotrópicos están acoplados a proteína G. En cambio, el receptor ionotrópico directamente a un canal iónico, por lo que la respuesta es inmediata en un receptor ionotrópico, hasta 5 milisegundos, y es mucho más lenta en un receptor metabotrópico. Entonces, si en la A el receptor postsináptico fuera ionotrópico, sería falsa porque estaríamos dando potenciales de acción cada 100 milisegundos, entonces el receptor ionotrópico no estaría sumando nada, estaría generando simplemente potenciales. B. Una suma temporal de los potenciales postsinápticos evocados son las frecuencias mayores de 6 Hz. Como expliqué anteriormente, los receptores ionotrópicos necesitan una mucho mayor frecuencia y los metabotrópicos incluso a 5 Hz porque el mínimo es de 200 milisegundos. Entonces, si son 5 eventos por segundo, cada uno duraría 200 milisegundos y sobre 5 Hz ya podríamos estar hablando de una suma temporal de los potenciales postsinápticos. Una suma espacial de los potenciales postsinápticos a las mayores frecuencias podría ser verdadero, pero en este caso no sería una suma espacial porque estamos hablando de una misma neurona que estaría evocando potenciales de acción a una mayor frecuencia. Esto sería entonces una suma temporal de los potenciales postsinápticos a mayores frecuencias, pero como mencioné anteriormente, nos tienen que especificar que el receptor es metabotrópico para poder asegurarnos de que va a ocurrir efectivamente una suma temporal, porque acá el potencial de acción son 10 eventos por segundo, es bastante lento. Y la alternativa correcta es la D, una suma de los potenciales postsinápticos y los receptores postsinápticos son metabotrópicos sobre 10 Hz. Como mencioné anteriormente, los receptores metabotrópicos tienen la capacidad o sea, los potenciales postsinápticos, los receptores metabotrópicos duran como mínimo 200 milisegundos. Entonces, si nosotros estimulamos la frecuencia a 10 eventos por segundo, estamos haciendo que el potencial de acción se vaya repitiendo cada 100 milisegundos y estamos consiguiendo entonces una suma temporal de los potenciales de acción, como se ve en la imagen siguiente. Que acá se puede ver una suma temporal de los potenciales de acción que está generando un potencial postsináptico. No sé si se entendió la respuesta, porque era la D. Esta pregunta es muy parecida a una que nos hicieron al año pasado. Y por lo menos a nosotros no nos habían explicado que los receptores metabotrópicos tenían la capacidad o sea, los potenciales duraban por lo menos 200 milisegundos, dependiendo del receptor. No Entonces, caché bien la A, ujú, que no podría ser la A. ya, ¿puedes devolverte? Ya, la A menciona un aumento de la amplitud de las respuestas postsinápticas directamente proporcional al aumento de la frecuencia. Podría ser verdadero si estuviésemos hablando de un receptor metabotrópico, pero como no nos especifica, la A se descarta porque no especifican que es un receptor metabotrópico. Porque el receptor ionotrópico, si lo aumentamos hasta 10 eventos por segundo, no se sumarían simplemente.
Entonces la respuesta tiene que especificar que es un receptor metabotrópico netamente por la frecuencia de eventos por segundo, porque estamos evocando potenciales a frecuencias lentas. Y las frecuencias lentas, para que se puedan sumar, tiene que ser un receptor metabotrópico. Ya ahí caché. Ya, Sí, creo que sí. Gracias. ya, tranquilo. No sé si hay alguna otra duda con esta, que es por lo menos la más difícil, ¿no? Ya, podemos pasar a la siguiente. Ya, ¿qué determina que un receptor a neurotransmisor actúe de manera excitatoria e inhibitoria? A, que en un caso el receptor es ionotrópico y en el otro es metabotrópico. B, los excitatorios aumentan la corriente de potasio y los inhibitorios la corriente de cloro. C, los excitatorios acercan el potencial de membrana al potencial umbral y los inhibitorios lo alejan. D, los excitatorios son canales y los inhibitorios están acoplados a proteína G. Tenemos un minutito para que respondan esta. Ya, veamos la respuesta correcta. Y como la mayoría dijo, efectivamente, lo que determina que el receptor o el potencial postsináptico sea excitatorio o inhibitorio es que los excitatorios acercan el potencial de membrana al potencial umbral y los inhibitorios lo alejan. En este caso, la A no sería porque, como sabemos, los receptores ionotrópicos o metabotrópicos no tienen una acción en sí. Incluso los tipos de receptores de neurotransmisores, como los muscarínicos, que sabemos que algunos muscarínicos son activadores y otros, o sea, son excitadores y otros son inhibidores. Los excitatorios aumentan la corriente de potasio, normalmente sería falso, puesto que la corriente de potasio es hiperpolarizante, y los inhibitorios, la corriente de cloro, bueno, la corriente de cloro también es hiperpolarizante, pero en este caso no tendría sentido la primera parte de la alternativa. Y los excitatorios son canales y los inhibitorios están acoplados a proteína G, es lo que dice básicamente al principio, que como expliqué, eh, que sea ionotrópico o metabotrópico no asegura que sea excitatorio o inhibitorio. No sé si hay alguna duda con esta pregunta, o si podemos avanzar más. Ya. Las neuronas del sistema nervioso central reciben múltiples sinapsis en diferentes regiones del árbol dendrítico y en el soma, considerando dos neuronas excitatorias, haciendo sinapsis en diferentes partes de la neurona. ¿Cuál de las dos tiene una probabilidad mayor de disparar un potencial de acción? Avanza. A. Ambas sinapsis influyen igual, independiente de dónde se encuentren. B. Las sinapsis más activas en un momento determinan la magnitud del potencial de acción. C. La sinapsis B, ya que se encuentra en la espina dendrítica. D. La sinapsis A en la dendrita influye más por estar cerca del axón. Si quieren, podemos devolver Sí, la eso. imagen La voy para a que, devolver. sí, para que la vean. Chuta. Ya,
Ya, mostramos la respuesta correcta que se había spoileado un poquito, pero efectivamente es la de la sinapsis A en la dendrita influye más por estar cerca del axón. Sabemos que donde se liberan los neurotransmisores en el terminal sináptico, y que para llegar al terminal sináptico desde el soma tenemos que pasar por el axón. Entonces, mientras más cerca estemos del axón, más va a influir la neurona, sea excitatoria o inhibitoria, más va a tener peso porque va a llegar antes al terminal sináptico. Esa es la idea. Ambas sinapsis influyen igual independiente de dónde se encuentren. Eso es falso, puesto que la que se encuentra más lejos va a influir, va a influir menos. La sinapsis más activa en un momento determina la magnitud del potencial de acción. Podría ser, pero en verdad no va a determinar tanto la magnitud del potencial de acción, puesto que la que se encuentra más cerca, al fin y al cabo, puede estar menos activa y puede seguir teniendo mayor influencia en la magnitud del potencial de acción, simplemente porque se encuentra más cerca del axón. La sinapsis B, ya que se encuentra en la espina dendrítica, y como vimos anteriormente, eso es falso, porque en verdad la que más influye es la que está cerca del axón. E influye, si podía avanzar, como la imagen que vimos anteriormente, influye básicamente haciendo una suma temporal, puesto que en este caso estamos hablando de la frecuencia de una sola neurona sobre el potencial postsináptico. Dale, avanza. Ahí yo voy a decir una cosita corta, agregar a lo que dijo el Miguel, no ninguna corrección ni nada, pero recuerden algo importante, que lo hemos visto en las ayudantías anteriores, que es que a lo largo de la célula, entre comillas, hay resistencia, entonces el potencial va cayendo. Y por eso, como dice el Miguel, el que está más cerca, el que influye más. Y otra cosa, es que esta cuestión que está aquí, esta zona, se llama cono axónico, y es en la neurona una de las con mayor densidad de canales de sodio voltaje dependiente. Eso para agregar a lo que dijo el Miguel. Ya, para las siguientes dos preguntas, supongan que A y B están equidistantes al axón, B es una neurona excitatoria y A es una neurona inhibitoria. No sé si quieren sacar la pantalla eso porque tienen dos preguntas, pero tengan la imagen en mente. Ya, démosle con las preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el efecto de la actividad repetida de potenciales de acción en la neurona B a una alta frecuencia? Recordar que B es una neurona excitatoria. Alternativa A, en la neurona se registra una suma espacial de potenciales postsinápticos. B, se registra un potencial de acción en la neurona. C, no se registra una respuesta en la neurona. D, se registra un potencial postsináptico excitatorio en la neurona. Ya, mostramos la respuesta correcta que efectivamente es la D. Se registra un potencial postsináptico excitatorio en la neurona. Avanza un poquito. Cuando hay una mayor frecuencia, bueno, sabemos que los potenciales postsinápticos se pueden sumar de dos formas. Se pueden sumar de forma temporal y de forma espacial. Bueno, en esta imagen es una suma espacial, pero nos va a servir para ejemplificar un poco esta respuesta. Cuando nosotros empezamos a generar potencial de acción en la neurona presináptica que ejerce efectos excitatorios en la neurona postsináptica, la figura es similar a lo que se ejerce, a lo que se observa a la izquierda, en la parte izquierda en la parte inicial, que los potenciales postsinápticos excitatorios se empiezan a sumar y empieza a generar despolarización de la membrana. Devuélvete un poquito las alternativas. ¿Se registra una suma espacial? En este caso no, puesto que solamente estamos excitando una neurona, por lo que se registraría una suma temporal de los potenciales postsinápticos. ¿Se registra un potencial de acción en la neurona? No lo podemos saber.
puesto que solamente estamos estimulando la neurona B. Podrían incluso hasta no sumarse, pero bueno, en realidad, como estamos diciendo que una es alta frecuencia, eh, en verdad asumimos que se suman, pero no necesariamente se registra un potencial de acción en la neurona postsináptica, puesto que no necesariamente este aumento en la frecuencia va a generar una suma espacial lo suficientemente potente para generar un potencial de acción en la neurona postsináptica. C, no se registra respuesta a la neurona, no se registraría independientemente de la frecuencia o de algo, podríamos registrar una respuesta al potencial postsináptico de la neurona. Y la alternativa correcta es la D, puesto que se registra un potencial postsináptico excitatorio, ya que la neurona es excitatoria. No sé si queda alguna duda con esta pregunta. Y podemos pasar a la última pregunta. ¿Cuál es el efecto de la actividad simultánea de los potenciales de acción de la neurona A inhibitoria y la neurona B excitatoria? Recordar que ambas son equidistantes al axón. A, se registra una suma temporal de potenciales postsinápticos. B, se registra un potencial de acción. C, no se registra respuesta. D, se registra una suma espacial de potenciales postsinápticos. No sé si hay más respuestas. ¿Alguna discordancia con C? Ya, todos parecen estar muy de acuerdo que es la C. Avanza, vamos a ver la respuesta correcta. Y en este caso la respuesta correcta es la D. Se registra una suma espacial de potenciales postsinápticos. Vamos a explicar primero, descartar la A. Se registra una suma temporal de potenciales postsinápticos. En este caso estamos estimulando a las neuronas A y B, por lo tanto, no estamos estimulando a una sola neurona para que sea una suma temporal, estamos estimulando dos neuronas, por lo tanto tenemos claro que es una suma espacial. Se registra un potencial de acción, en este caso tenemos una neurona excitatoria y una inhibitoria. El potencial postsináptico de la neurona excitatoria tendría que ser inmensamente gigante, y el de como para poder contrarrestar el de la inhibitoria y generar un potencial de acción directamente. Y la otra alternativa es la C, no se registra respuesta, que causa confusión, puesto que retrocede a la figurita de antes. Como se observa acá, en esta imagen, lo que pasa no es que no se registre no es que no se registre respuesta. Primero, no sabemos la amplitud del potencial postsináptico que genera ni el excitatorio ni el inhibitorio para poder determinar que la suma va a ser excitatoria o inhibitoria. Y segundo, si vamos a registrar respuesta de la neurona, va a viajar, ¿no es cierto? Va a viajar por el axón, y al llegar al final, cuando confluyan ambos potenciales postsinápticos, lo que va a ocurrir es que se van a sumar. No sabemos si esa suma va a ser neutra, va a ser positiva, va a ser negativa, no sabemos. Solamente sabemos que hay dos potenciales que están viajando, que van a ejercer una respuesta, y que esta puede ser, dependiendo de cuál sea mayor en magnitud, puede ejercer una respuesta más hiperpolarizante o una respuesta despolarizante. Por lo tanto, si tenemos respuesta, no es que nunca vaya a haber respuesta. Sí podemos tener una respuesta que sea diferente de cero. No sé si se entendió.
Si es mayor el del excitatorio, entonces ahí se registra el potencial de acción, ¿o no? No necesariamente registraríamos potencial de acción, registraríamos una despolarización de la membrana. Lo más común, de hecho, es que un potencial excitatorio nunca te va a generar un potencial de acción. Es la suma, ya sea temporal o espacial, o en conjunto, lo que te va a generar el potencial de acción en la neurona postsináptica. Ah, dale. Gracias. De nada. Si no hay más dudas de esto en general de sinapsis, porque esta era la última pregunta. ¿O alguna duda de potencial de acción? Y lo que sea. Sí, de lo que sea. Y lo que dijo, la verdad, las preguntas que hizo el Miguel fueron muy importantes, y lo que dijo al final también sobre la pregunta de la Amanda, siempre ténganlo en cuenta, para ver si se genera o no un potencial, piensen, ¿se supera el umbral, no se supera el umbral? ¿Se genera o no se genera? Y como dijo el Miguel, si no tenemos cómo saberlo, no vamos a saber si se genera un potencial. Y eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. O sea, igual estoy media confundida porque no podría ser la B. Sorry que pregunté de nuevo. La No B, cacho bien. La se B registra un dijo, potencial de acción. Sí. Ya, porque para generar un potencial de acción nosotros tenemos que pasar el umbral. Mira, devuélvete un poco. Acá está el dibujo. En el dibujo se ejemplifica el umbral, que está en -55, y se ve un estímulo excitatorio. Un estímulo excitatorio por sí solo no es capaz de generar un potencial de acción. Si te fijas, acá hay una suma, porque se ven, ¿no es cierto? Se ven esos puntitos amarillos, ejemplifican sinapsis excitatorias, y los puntitos rojos ejemplifican sinapsis inhibitorias. Entonces se ve acá la activación, porque esto no es que estén todas las excitatorias activadas y todas las inhibitorias activadas a la vez. Esto es una suma dependiendo de cuáles están activadas o inactivadas. Entonces los potenciales postsinápticos generalmente son muy bajos, generan variaciones de 4 milivolts, de 2 milivolts. No vas a encontrar un potencial postsináptico nunca que por sí solo te vaya a generar un potencial de acción. Y si volvemos a la pregunta justo hablaba de una actividad simultánea de una neurona inhibitoria y una excitatoria. Entonces, de por sí solo, aunque solo actuara la neurona B, sería sería imposible que te generara por sí sola un potencial excitatorio, un estímulo. Y si le sumamos eso, de que hay además un estímulo a la neurona inhibitoria, tenemos de que cuando tú lo sumes, no te vaya a generar el potencial de acción. Ahí sí caché. Muchas Sí, gracias. igual, Ya, para que bueno. se lo imaginen con un ejemplo extremo, obviamente es algo inventado, pero quizás les puede servir para entenderlo un poco más, porque aquí como es una y una, quizás uno piensa, una se suma, no se resta, pero podría ser el caso en que haya varias neuronas inhibitorias, o sea, excitatorias y menos inhibitorias, y si la suma espacial no logra superar el umbral, aunque sean más excitatorias, no se va a generar un potencial de acción. Siempre piensen en el umbral. Entonces esto es lo que siempre va a ser correcto, lo que puso el Miguel acá. Que hay una suma, pero no podemos saber el efecto de esa suma necesariamente. Si no hay más dudas sobre cualquier cosa. Ya, voy a parar de grabar.